en el pasaje donde las fachadas se desmoronan y las tuberías cantan su propio lamento, había una casa que todos señalaban con cierta mezcla de miedo y lástima. La llamaban la casa de la maldición, porque nadie quería invertir tiempo ni sudor allí. El techo goteaba como una vieja canción, el portón chirriaba con el viento y el jardín estaba más polvo que tierra. Y sin embargo, cuando el barrio hablaba en voz baja sobre lo inevitable, hubo quien, cada noche, se arrodillaba junto a la cama y decía gracias. Él da las gracias. Ella siente celos. Esa frase, tan simple y tan punzante, sería el latido secreto de lo que vino después. Samuel vivía en esa casa. No tenía coche nuevo ni perfiles cuidadosamente curados en redes. Tenía manos callosas y una sonrisa que aparecía con la misma naturalidad que el humo de su cocina cuando preparaba caldo para un vecino enfermo. Lucía, su esposa, cocía pan en la mesa del comedor y cosía sueños con la misma aguja que arreglaba la ropa de quien lo necesitaba. Su hogar olía a pan recién horneado, a detergente y a la madera raspada por el trabajo de Samuel. Había un silencio de buena crianza cuando los niños dormían y una costumbre humilde de dar gracias por lo que llegaba, pequeño o inesperado. Cada tarde, cuando la lluvia golpeaba el tejado, Samuel se quedaba en la ventana, las manos en el marco, y murmuraba: «Señor, gracias por esta casa y por los que nos permiten cuidarla». Esa gratitud era casi una práctica, sencilla, repetida, sin expectación de aplauso. Al otro lado de la calle vivía Roxana. Su fachada brillaba con pintura nueva cada 2 años. Sus plantas parecían más adorno que vida. Roxana se movía con la seguridad de quien mira sin ver, con el brillo de quien mide su valor en lo que exhibe al mundo. Héctor, su marido, volvía del trabajo con el cansancio detrás de los ojos. Se conformaba con la paz que supone no pelearse por las cuentas. La casa de Roxana olía a perfume caro, a crema que promete milagros y a café filtrado que nunca se queda frío. Sus fotos llenaban las redes. Su vida parecía ordenada por secciones: moda, cena, sonrisa. Pero en las pequeñas ventanas de la mañana, cuando la calle aún olía a pan, Roxana comparaba. Miraba la risa de los hijos de Samuel y contaba lo que le faltaba. No era un odio explosivo. Era una corriente subterránea que pulía su mirada y la volvía filosa. Él da las gracias. Ella siente celos. La frase cruzaba el barrio como un susurro. El barrio tenía memoria. Recordaba a don Ernesto, un anciano que había vivido 90 y tantos años en la casa, que ahora se desplomaba. Don Ernesto había perdido a su mujer hacía años. La soledad le había enseñado a apreciar una mano amiga. Fue Samuel quien, una tarde de otoño, subió la escalera con una caja de herramientas en la mano y encendió la luz donde nadie creía que quedara electricidad. Fue Samuel quien, sin pedir nada a cambio, adelantó una puerta, afinó una bisagra, habló con la claridad de quien ve a otro ser humano. La memoria de esos gestos se quedó pegada como musgo en las paredes del barrio. Fue Samuel, decían algunos, como si repitieran una contraseña. Una noche de lluvia intensa, cuando la calle brillaba y las farolas contaban historias, alguien llamó a la puerta de la casa de Samuel. Era el abogado de don Ernesto, con voz grave y papeles que olían a tinta y tiempo. El hombre explicó que el anciano había dejado un documento, no una riqueza, no un legado de lujos, sino la primera opción sobre la casa donde había vivido toda su vida. No era una promesa divina de prosperidad, era la memoria de un hombre que no había olvidado una mano extendida en la penumbra. Samuel y Lucía se miraron, incrédulos.
Las palabras les parecían un tesoro demasiado grande y a la vez demasiado práctico. Una oportunidad para reparar, para abrir una puerta por la que pasara la comunidad, y no solo él y su familia. Samuel bajó la mirada, se llevó las manos al pecho, y como tantas otras noches, dijo en voz baja: «Señor, gracias». Lucía repitió después, con las manos todavía manchadas de harina: «Gracias por esto, y danos corazón para usarlo bien». Si te interesa ver cómo termina esta historia y qué pregunta deja para tu corazón, quédate y comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo. La noticia corrió como la pólvora, pero sin fuego, más bien como una brisa que mueve papeles. Algunos en la calle celebraron en voz baja, otros cuchichearon, porque cuando la vida de vecinos cambia de manera inesperada, la curiosidad toma la forma de interrogantes. Para Samuel y Lucía, la decisión no fue sencilla. No compraron por capricho, no aspiraban a escapar. Lo que vinieron a buscar era transformar lo que estaba roto en un espacio que acogiera, arreglar el techo, abrir una pequeña panadería desde la casa, invitar a que las manos del barrio se encontraran. Lucía soñaba con una mesa larga, donde los vecinos se sentaran a compartir, con niños que dejaran de jugar entre escombros y pasaran a pintar paredes. Samuel veía tablas, clavos, manos que regresarían a casa con las uñas llenas de trabajo y el ánimo tranquilo por haber hecho algo juntos. La reconstrucción fue ruidosa y tierna a la vez. Las puertas crujían mucho menos, el olor a madera recién lijada se mezclaba con el de la masa horneándose. Vecinos trajeron herramientas, otros trapos, alguno una radio vieja que puso música mientras se martillaba. Cuando llovía, el rumor de los goterones dejó de ser un peligro. Se convirtió en testigo de manos que trabajaban con sentido. Se cantó una canción por accidente y la canción se quedó. Los niños corrían entre los andamios, con los ojos grandes y la ropa manchada, y las risas se pegaban a las paredes como estuco nuevo. La casa dejó de parecer una maldición y empezó a parecer posibilidad. «Esto es más que ladrillos», dijo Lucía una tarde, con harina en las manos y lágrimas en las mejillas. «Es curar lo que estuvo roto». La apertura del pequeño negocio casero de Lucía tuvo algo de iniciación. Mesas prestadas, una ventana donde antes había un hueco y un letrero hecho con madera recuperada. El primer día, Lucía colocó un plato de pan gratis para cualquiera que pasara. La gente entró por curiosidad y se quedó por el olor, por la calidez y por la manera en que sus manos la miraban. La comunidad empezó a comer en esa mesa, a conversar, a compartir cupones de risa y también preocupaciones. Samuel no se sentaba a la espalda de su mujer para recibir elogios. Se ocupaba en la puerta, en hacer reparaciones gratis, en enseñar a algún joven a atornillar. Su gratitud no pedía tributos, simplemente agradecía y seguía dando. Mientras tanto, Roxana observaba desde su ventana. Primero en silencio, después con pequeños gestos que fueron sumando. Un día dejó la basura en el borde de la acera frente a la casa de Samuel para que el olor inquietara las obras. Otra vez soltó un comentario irónico sobre la nueva decoración rústica, como si la pobreza pudiera ser un estilo elegido. A veces dejaba comida en el jardín para atraer perros y convertir el paso en una molestia. Otras multiplicaba publicaciones en redes mostrando cenas sofisticadas que nadie se preguntó si eran reales. Cada acción era una pequeña ola intentando mover la orilla. La envidia no era un grito, era un goteo que sin que Roxana se diera cuenta, empezó a corroer la superficie de su vida. Las compras para aparentar se multiplicaron, una lámpara tras otra, textiles que acumulaban polvo, suscripciones y cenas
que dejaban poco al final del mes. Héctor miraba las facturas y se quedaba callado. No quería pelear, pero la distancia entre el hogar y la mujer que amaba se was holding. En la calle los rumores tomaron forma. Dicen que Samuel buscó la casa por interés, que Lucía hace negocio y por eso ahora reciben todo. Se murmuró en la farmacia, en la peluquería, en la esquina donde se vende el pan. Los chismes son piezas afiladas. No importan si son verdaderos, porque siempre cortan. Roxana, que veía la gratitud como un espectáculo que la excluía, empezó a narrar versiones que encajaban con su amargura. Algunos vecinos dudaron, otros se mantuvieron neutrales. Samuel escuchó su nombre susurrado y no respondió con gritos, respondió con trabajo. Cuando alguien dejó un rumor en la puerta, Samuel lo barría como se barre el polvo, sin escándalo, con limpieza. Hubo una tarde en la que la tensión decidió mostrar la cara que estaba ocultando. Una vecina, Ana, acostumbraba a grabar videos caseros para recordar la infancia de sus hijos. Por descuido, dejó su teléfono en la mesa y fue a buscarlos al parque. El dispositivo, sin intención propia, captó una conversación entre Roxana y otra persona del barrio. Una conversación en la que Roxana admitía, con palabras que encendían tristeza más que rabia, que había exagerado maliciosamente algunos comentarios para que la gente dudara. En esa grabación, su voz temblaba y en un tramo se oyó un suspiro profundo. Me duele verla así y sentir que no es justo. La grabación se quedó guardada en la nube del teléfono por accidente, y la nube la dejó caer como lluvia sobre un tejado frágil. Héctor escuchó la grabación por casualidad. No fue un juicio, sino un encuentro con la verdad que nadie quería sostener. Sintió que el suelo bajo su vida se movía. Las palabras de Roxana eran confesión y herida. Héctor la llamó a hablar. No hubo golpes, pero sí una distancia que se hizo mapa. Tomó a los niños y se fue a casa de su madre por unos días. No se fue con aspereza, se fue para pensar, para proteger a los pequeños de una tensión que comenzaba a ser visible. Ellos, los niños, preguntaron por qué su padre se quedaba en casa de la abuela y por qué la televisión estaba apagada. Héctor se sentó en la cocina, con la taza caliente que se enfriaba, y sintió el vacío de una casa grande que había perdido su centro. La grabación, difundida por quien no entendía la sutileza del dolor, no fue un espectáculo de venganza, sino una revelación de lo que la envidia había ido produciendo. Pequeñas mentiras, comentarios que dañaban, acciones que buscaban la exclusión. Para Roxana, ese momento fue una herida abierta que la dejó desnuda ante sí misma. No era la malvada de novela, era una mujer que había permitido que su medida de valor fuera el reflejo que otros le devolvían. Sentía vergüenza, miedo y una incapacidad creciente para admitir su error. La envidia, que había comenzado como comparación, ahora se volvía costo. Facturas pendientes, préstamos, la necesidad de mantener una imagen que empezaba a no ajustarse a la economía real. La casa que brillaba por fuera estaba llena de cuentas y noches en vela, con la cabeza en un mar de números. Samuel y Lucía, lejos de ajustar cuentas públicas, continuaron su rutina de agradecimiento operativo. No clamaron por justicia ni buscaron vindicar su arrepentimiento. Lucía, como siempre, ofrecía una taza de té a quien pasara y mantenía la puerta abierta a quien necesitara un trozo de pan. Señor, danos humildad para no usar esto para inflarnos, murmuró una noche mientras barría. Samuel, por su parte, no dejó de dar gracias. Gracias por las manos que vinieron a ayudar.
Gracias por la gente que ahora encuentra un lugar para escuchar. Sus oraciones no reclamaban resultados inmediatos ni prometían soluciones milagrosas. Eran agradecimiento y deseo de uso fiel. Con el tiempo, el barrio comenzó a notar algo distinto además de las paredes restauradas. Aparecieron conversaciones más sinceras. La mesa de Lucía se convirtió en un punto de encuentro donde se hablaban los problemas reales, de deudas, de enfermedades, de los miedos que cada quien guarda. No se trató de una transformación instantánea ni de una conversión masiva de actitudes. Fue más bien la persistencia de la gratitud que no pedía aplausos y la humildad que no buscaba ocupar el espacio del otro. Los vecinos, que antes miraban con sospecha, empezaron a ayudar con pequeñas cosas. Alguien pintó una verja, otra persona donó una estufa para la cocina comunitaria. El testimonio de una casa que se abría sin exigir dejó huella. Roxana, por su parte, fue gastando algo más que dinero, fue perdiendo la costumbre de confiar en la comunidad. Sus compras no llenaban el hueco que tenía, y sus intentos por recuperar una apreciación que creía merecer se volvieron cada vez más costosos. Se hablaba de pagos retrasados, de ingresos que no alcanzaban, de tarjetas que llamaban al teléfono en horas inapropiadas. Nada de esto fue mostrado como sentencia. Era la consecuencia natural de una estrategia de vida basada en la apariencia y la comparación. A veces, Roxana miraba por la ventana y veía a Samuel en la puerta, sonriendo, y una mezcla de admiración y culpa la atravesaba. En medio de todo, Héctor buscaba hablar, reconstruir puentes, pero el camino iba a requerir algo que no se compra: humildad y honestidad. Hubo vecinos que intentaron mediar, otros se mantuvieron al margen. Nadie celebró la caída de Roxana como si fuera un trofeo. Más bien la gente observó con cierta pena cómo la envidia la había ido vaciando desde dentro. La privacidad de su dolor fue muchas veces invadida por murmuraciones, y en esa invasión ella encontró más soledad. A diferencia del brillo superficial que antes la definía, ahora su frente anotaba preocupaciones. Lo que antes era burruño elegante se volvió silencio. La casa conservaba su fachada bien pintada, pero dentro la música se había apagado. Mientras tanto, la casa de Samuel se convirtió en la constelación donde los vecinos encajaban sus piezas rotas. No fue sin dificultades. Hubo retrasos, errores, alguien que descargó la furia por una razón ajena a la obra. Pero las manos seguían llegando. Lucía abrió una libreta donde anotaba nombres. ¿Quién necesitaba pan? ¿Quién necesitaba una palabra? ¿Quién podía ofrecer una hora de trabajo? Esa libreta se convirtió en el mapa afectivo del barrio. La gratitud activa, esa que concreta con acción, demostró ser un imán de reparación. No hubo un milagro económico que solucionara todo, sino la suma práctica de corazones dispuestos a restaurar. Uno podría pensar que la historia terminó con una escena de reconciliación pública o una gran revelación dramática. No fue así. La resolución fue más humilde y más real. Una tarde, Roxana llamó a la puerta de Samuel. No llegó con culpabilidad teatral ni con excusas vacías. Llegó con un pan envuelto en papel, con las manos temblorosas y una voz que trató de no romperse. «Vengo a pedir perdón», dijo. No era un espectáculo, era el inicio de algo. Samuel la miró y no hubo juicio. La comunidad observó en silencio. No todo se arregló en esa visita. Había cuentas que pagar, conversaciones que sostener y trabajo emocional que nadie podía hacer por ella. Pero hubo un acto que tendió un puente.
escuchar sin aprovechar para dar una lección. La historia de Roxana, siguió siendo compleja. No era un antes y un después limpio. Era una serie de días en los que se aprendía a no medir la propia valía por el espejo de la calle. Héctor volvió a casa cuando las facturas encontraron orden y cuando Roxana admitió, con cierta humildad, que necesitaban cambiar prioridades. Los niños volvieron a jugar en la sala y la música regresó a las cenas. No fue un regreso inmediato a la normalidad, sino un aprendizaje sostenido. La comunidad miró la transformación con la mezcla de esperanza y cautela que trae la realidad. Nadie se sintió triunfador. La lección fue colectiva. Al final, la casa restaurada de Samuel no era un altar a la fortuna, sino un testimonio. Había manos marcadas por el trabajo y mesas que se extendían. La panadería de Lucía creció como un espacio de encuentro y no de negocios voraces. La gratitud operativa fue más convincente que cualquier discurso. Por otro lado, la casa de Roxana quedó con su estética intacta, pero con un eco interno que tardó en llenarse. La diferencia entre ambas no fue la riqueza material, fue la calidad del corazón que las habitaba. La pregunta que esta historia deja en la calle y en la memoria del barrio es simple y directa. ¿Qué ocupa tu mirada cuando miras a otro? ¿Agradeces por lo que tienes o comparas hasta desgastarlo todo? Samuel daba gracias y eso le costó poco a lo material, pero mucho a la constancia. Roxana sintió celos y eso le costó mucho a lo íntimo y a lo financiero. La revelación divina que impactó al barrio no fue una intervención espectacular, fue la suma de actos humanos, la memoria de don Ernesto, el gesto de Samuel, la decisión de la comunidad de ayudar y la honestidad tardía de Roxana. Lo providencial, en esta historia, se manifestó en la conducta de personas comunes. Para quien escucha, queda una invitación práctica: mirar el propio corazón y reconocer las pequeñas formas en que la envidia puede disfrazarse de crítica o de perfección. Pregúntate, ¿por qué doy gracias hoy? ¿Qué pequeña obra de humildad puedo hacer esta semana? No se trata de grandes gestos, sino de coherencia diaria. Tal vez prestar una hora para ayudar a un vecino, quizá dejar de comentar la vida ajena y, en su lugar, decir una palabra de aliento. La gratitud no es siempre acompañada de aplausos, muchas veces pasa inadvertida, pero su efecto se ve con el tiempo, une, reconstruye y hace comunidad. Él da las gracias, ella siente celos. Repite la frase y percibirás que no es un juicio, sino un espejo. Nadie sale indemne de mirar su propio reflejo. El barrio aprendió que la humildad no busca reconocimiento, pero su testimonio transforma. La envidia no es un rasgo inmutable. Puede ser mirada, contenida y redirigida hacia la construcción. Si hoy hay algo de esta historia que resuena contigo, toma una decisión sencilla. Haz una acción humilde esta semana. Puede ser una llamada a alguien que está solo, ofrecer una comida o ayudar con una tarea concreta. Comenta abajo por qué das gracias hoy y comparte una acción de humildad que te propones. Si te atreves, comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. Puede ser el pequeño empujón que cambie un corazón. La última imagen del barrio es simple y humana. La mesa de Lucía llena, la risa de los niños que se desliza entre platos, el sonido de un martillo en la lejanía y, a lo lejos, una ventana desde la que Roxana mira. No con juicio ni triunfo, sino con la humildad de quien empieza a entender que las apariencias son costosas cuando se pagan con la propia paz. Él sigue dando gracias cada noche. Ella, lentamente, aprende a agradecer algo distinto.
el aprendizaje que llega cuando la mirada deja de competir y empieza a cuidar. ¿Qué acción de humildad vas a sembrar esta semana? ¿Por qué das gracias hoy? Comparte en comentarios.